el administrador de la DEA, Sí. Terrence Cole, que el gobierno de México está en manos del crimen organizado, que gran parte del territorio nacional está en manos del crimen organizado, que hay relación de algunos gobernantes con el crimen organizado. Sí. ¿Tú qué dices a esto, Omar García Harfuch? Primero, con Terrence Cole tenemos una muy buena relación. Hemos tenido muchas reuniones, varias. Hemos tenido un intercambio de información permanente directamente con él, pero también con los agregados que están aquí en México. Nosotros a lo que respondemos con esto es con hechos y resultados del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero hay otros que lo dicen en voz alta y reiteran, y yo creo que ahí es parte del vuelco que ha dado la política de Trump, que ya no solo quiere narcotraficantes, sino también quiere lo que él llama narcopolíticos. En el caso que haya, siempre, Joaquín, las pruebas suficientes, como lo ha habido con los más de 80 servidores públicos que hemos detenido en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, van a ser detenidos. Estos 80 servidores públicos que hemos detenido, incluyendo presidentes municipales, parten de denuncias y de pruebas fehacientes, no parten tanto de una declaración política o de una nota periodística. Obviamente se toman en cuenta, pero lo que verdaderamente cuenta son las pruebas. ¿Cuántas horas duermes al día, Omar? Pues las suficientes, sí, las suficientes. ¿Qué son suficientes para ti? Pues depende del día, depende del día. No, si tienes que estar antes de las 5:30 en Palacio. Creo que dormimos un poco más que la señora presidenta, entonces con eso ya la libramos. Porque ya a las 4 ya está llamando. Sí, sí. Tengo referentes. Sí, así no, es. no, claro. Que esto es casi en el terreno de lo inédito, porque en este país a lo largo de los años, los autores intelectuales casi siempre permanecen en la impunidad. La presidenta de México, la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, fue muy clara cuando fue este lamentable homicidio. Ella dijo públicamente al pueblo de Michoacán y a nuestro país que no iba a haber impunidad. Instruyó a todo el gabinete de seguridad que nos pusiéramos a trabajar en este, como en todos los casos, obviamente, pero era un caso muy emblemático para nuestro país, por lo violento que fue, por lo lamentable que fue, y un caso que pues, fue muy, muy lamentable para todos. Hoy, ya en una acción en conjunto, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con fuerzas especiales del Ejército Mexicano tuvieron un enfrentamiento. ¿Sí? Hay una persona, al momento hay una persona, un delincuente que perdió la vida, se logra la detención del R1 y hay otros detenidos que más adelante informaremos. Todavía está en proceso la información. Ahorita hablé con el gobierno de Michoacán, también nuestro agradecimiento porque ellos integraron una carpeta muy sólida, y también hablé con el gobernador de Jalisco para que nos apoyara con esta operación porque la detención fue en Atotonilco, Jalisco. Entonces también recibimos el apoyo ya después de que concluyó la operación para continuar con todos los... O sea, hubo un enfrentamiento. Sí, A ver, hasta donde yo conozco, lo localizaron y cuando llegaron se dio el enfrentamiento. Cuando se da el enfrentamiento entre fuerzas especiales del Ejército Mexicano, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con personal, con estos delincuentes escoltas del R1. Al momento hay uno que perdió la vida y el otro es detenido. Bien, entonces mañana tendremos toda la información. Sí. En la mañana. Sí. Bueno, ahora te tengo que preguntar directa, ahora sí que derecha la flecha. A ver, insiste el administrador de la DEA, Sí. Terrence Cole, que el gobierno de México está en manos del crimen organizado, que gran parte del territorio nacional está en manos del crimen organizado, que hay relación de algunos gobernantes con el crimen organizado. Sí. ¿Tú qué dices a esto, Omar García Harfuch? Primero, con Terrence Cole tenemos una muy buena relación. Hemos tenido muchas reuniones, varias. Hemos tenido un intercambio de información permanente directamente con él, pero también con los agregados que están aquí en México. Nosotros a lo que respondemos con esto es con hechos y resultados del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Son 59,000 detenidos por delitos de alto impacto. Entonces son 500 toneladas de droga aseguradas por el Gabinete de Seguridad y las entidades federativas. De estas, 70 toneladas de droga son aseguradas en el mar por la Secretaría de Marina. Se han destruido 2.700 laboratorios en casi todos los estados de la República por parte del Ejército y la Marina. Y destruir 2.700 laboratorios, pues es una cifra que no se había dado y es algo que se lo debemos al Ejército y a la Marina, porque destruir un laboratorio pues no es cualquier cosa, son lugares muchas veces inaccesibles y no es que... O sea, la afectación de destruir un laboratorio a la delincuencia organizada es mucha, porque no es tan sencillo ponerlo, tienen que ponerlo cerca donde hay agua, tiene que haber varias características. Son millones de dosis que se dejan de producir a la semana, por lo tanto millones de dólares que dejan de llegar al crimen organizado. Entonces nosotros vamos a continuar trabajando con el Gabinete de Seguridad para tener estos resultados. Y lo más importante, pues 48% menos homicidios que cuando recibió la presidenta Claudia Sheinbaum. Estos 48% menos homicidios son 41 personas diario que ya no mueren. Entonces, dar estos resultados de ninguna manera quiere decir que estamos con una actitud triunfalista diciendo que ya no hay delitos, ¿no? Por supuesto que hay muchísimos delitos, hay muchos delitos que todos los días se cometen y que afectan a la ciudadanía. Hay homicidios, por supuesto que hay homicidios, pero hay 48% menos. No estamos diciendo que sea una tarea terminada, pero estamos diciendo que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene una estrategia nacional de seguridad que está dando resultado y que si seguimos así, pues vamos a continuar con una tendencia a la baja.
agregaría una cosa más. En esta Estrategia Nacional de Seguridad hay 29 estados de la República que han presentado una disminución. O sea, los gobernadores de todos los partidos, pues, estamos, o sea, estos son resultados en coordinación con las entidades federativas, no son solo con nosotros. Porque la mayoría de los homicidios son del orden local. Sí, la mayoría de los delitos que se cometen en el país, más del 90% son del fuero común. Entonces, por eso cada vez estrechamos más la coordinación con las entidades federativas, con todos los estados de la República. A ver, Omar, en el tema este del huachicol fiscal, sí, en donde pues yo tengo tres referentes de 3 golpes que dieron. Primero, aquel el 26 de marzo del 25, el de Ensenada, en aquel predio, 8 millones de litros de combustible. Sí, los 33 ferrotanques. Sí. Luego el de Altamira, el buquetanque con 10 millones de litros de combustible. Sí. Y luego se fueron hasta el 6 de julio en Ramos Arizpe, 129 ferrotanques que nadie vio pasar, con 15 millones de litros de combustible robado. Sí. Ahora encontraron una refinería. Dicen, es mini refinería. Digo, pues, a ver, es una refinería. Que eso te demuestra los alcances que tiene este nivel de la delincuencia organizada en lo que tiene que ver con el robo, contrabando y distribución de combustibles. Sí, por supuesto, y la instrucción de la presidenta ha sido informar con absoluta transparencia todo. Todas las semanas tenemos operativos en contra de huachicol. El lunes fueron 14 cateos, por ejemplo, en el Estado de México. La semana pasada, 10 más. Hoy y mañana se están realizando otros durante el día, o sea, ahorita en lo que ya estamos hablando. Esto, la investigación a la que te refieres, fue conducida por la FGR y comenzó hace más de un año, justo con ese aseguramiento de 33 ferrotanques en Ramos Arizpe. De ahí se investiga una cadena que tiene que ver con importación, trámites aduanales, transporte ferroviario, descarga, almacenamiento, comercialización, distribución. Hay 8 órdenes de aprehensión que se complementan, lavado de dinero. Entonces, cada vez que aseguramos, nosotros no tratamos de ocultar que estamos asegurando. Cada vez que sale una noticia de que se aseguró una refinería, pues sale porque nosotros lo informamos. O sea, no se busca ocultar, sino todo lo contrario, que la ciudadanía sepa que todos los días, hasta que concluya y hasta que se termine esta tarea, vamos a estar dando golpes en contra del huachicol. Ahora, dime, para mí un tema difícil es el de la relación con Estados Unidos, sobre todo declaraciones de funcionarios que tienen que ver con el tema de seguridad, que repiten algunos que tienen que ver obviamente con el proceso electoral de noviembre próximo, otros porque están compareciendo ante lo que aquí llamamos comisiones, ya sea del Senado o de la Cámara de Representantes, que tienen una carga política. Sí. Pero hay otros que lo dicen en voz alta y reiteran, y yo creo que ahí es parte del vuelco que ha dado la política de Trump, que ya no solo quiere narcotraficantes, sino también quiere lo que él llama narcopolíticos. En el caso que haya, siempre, Joaquín, las pruebas suficientes, como lo ha habido con los más de 80 servidores públicos que hemos detenido en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, van a ser detenidos. Estos 80 servidores públicos que hemos detenido, incluyendo presidentes municipales, parten de denuncias y de pruebas fehacientes, no parten tanto de una declaración política o de una nota periodística. Obviamente se toman en cuenta, pero lo que verdaderamente cuenta son las pruebas. Este gobierno con los 59,000 detenidos del cártel de Sinaloa es inevitable. ¿Se va a poder recuperar Sinaloa, Omar? Sí, por supuesto que sí. Lo tenemos ahí, principalmente ahí, la Secretaría de la Defensa Nacional es quien tiene empeñado más personal. Y si bien todavía suceden delitos, no es lo mismo. En Sinaloa ya no vemos los convoys que veíamos al inicio de la administración, de 7, 8 camionetas que se veían, o los 10, 12 homicidios diarios. No, ha ido bajando. Definitivamente ha ido bajando. Hay que ser muy cuidadosos cuando nosotros decimos que lo que bajaron los homicidios en Sinaloa, porque bajaron, pero sigue habiendo delitos. El decir que bajaron los homicidios no quiere decir que ya no haya homicidios. Por supuesto que hay homicidios, pero van a bajar y vamos a pacificar Sinaloa, eso es un hecho. El caso de Jalisco, el golpe del Metro que fue determinante, pero me decían empresarios que ha habido una baja en la hotelería y en el número de vuelos, en el número de pasajeros aéreos. Lo verifico con la Secretaría de Turismo, pero no lo tenemos registrado. Puerto Vallarta, que fue en algún momento noticia cuando fue la operación en contra del Mencho, no registra una baja, sino se registra con normalidad, pero le pido los datos a la Secretaría de Turismo y que los comparta. Bueno, acuérdate que allí hace varios años en Vallarta asesinaron al exgobernador de Jalisco. Así es. Sí. Y ahí en Jalisco también la operación Enjambre pues, ha estado en el Estado de México, en Jalisco, en Morelos, en otros lugares. En Jalisco detuvimos al alcalde de Tequila, Jalisco, que era parte de esta red de extorsión también. Ahora, Omar, sí hay esperanza para los mexicanos, porque esta es una batalla que es cotidiana y que yo a lo largo de los años he visto, o hemos visto, tú también, que le hemos ido perdiendo los mexicanos. Yo veo un punto de quiebre, pero esto es de años lo que falta, ¿no? Sí, primero yo me iría a los hechos, porque las cifras pueden parecer muy frías, pero 48% menos homicidios en nuestro país y todos los delitos de alto impacto que han ido disminuyendo poco a poco, disminuyendo, no desapareciendo, disminuyendo. Esto nunca había pasado en nuestro país. O sea, el 48% de los homicidios a la baja
son 41 personas que conservan la vida todos los días. Esto no había sucedido. Quiere decir, no que esté resuelto el tema, pero que vamos por un buen camino. O sea, si seguimos así y la tendencia que ya se marca a la baja, nosotros tenemos que seguir así y dar mejores resultados todavía. Y enfocarnos en delitos que lastiman muchísimo a la sociedad, como la extorsión, que ahí todos los días, todos los días, la presidenta de México en Gabinete de Seguridad es quien evalúa la Estrategia Nacional de Seguridad, es quien la lleva, la Estrategia Nacional de Seguridad, y lo primero que nos pregunta después de ver el tablero de homicidios en el país es la extorsión. Es donde hay más focos rojos de extorsión. Hoy en la mañana se vio Morelos otra vez, se vieron otros estados. Entonces también es una ventaja pues, tener a la propia presidenta de la República dirigiendo el Gabinete de Seguridad todos los días, donde está pues, el general secretario, el general Trevilla, el almirante Morales, la fiscal general de la República y a veces con un representante y nosotros. A ver, cuéntame, cuando llegan, ¿a qué hora llegan a Palacio Nacional para la reunión del Gabinete de Seguridad? La reunión del Gabinete de Seguridad es de lunes a viernes a las 6 de la mañana y obviamente pues el general secretario, el almirante, la consejera jurídica, nosotros pues llegamos antes, y siempre llegamos antes. ¿Antes de las 6? Sí, claro, pues que llegan antes de las 6, tipo 5:30 para estar listos para cuando llegue la presidenta, que llega pues muy puntual y inmediatamente lo primero que hay son las novedades. Eso es lo que te iba a preguntar. Sí. Si lo saluda, se sienta y ¿qué pasa? Se dan las novedades más relevantes en el país del día anterior, desde detenciones, hechos violentos, buenas noticias y malas noticias. Después a la presidenta se le presenta un tablero que ella desarrolló aquí en la Ciudad de México cuando era jefa de gobierno, nada más que aquí se veían la incidencia delictiva por alcaldías y homicidios y ahora pues lo desarrolló a nivel nacional. Entonces es un tablero que desarrolló el doctor Pepe Merino y se ve en toda la incidencia nacional homicidios, robo de vehículo, todos los delitos de alto impacto. Se puede ver todo en el tablero, en una liga. Estábamos hablando, estaba recuperando las cifras aquellas, decía Fox 60.000 homicidios, Calderón 120.000 lo duplicó, Peña Nieto 156.000, López Obrador 202.000. Esta cifra, esta última, yo creo que va a llegar a niveles de la mitad, porque además con López Obrador fueron 5 años y 10 meses, porque de mantenerse esta tendencia sería la mitad, por lo menos, de esos 202.000. Sí, al final de mantenerse esta tendencia a la baja, o menos. La instrucción de la presidenta es bajarlos al mínimo, reducir la violencia. Nosotros no tenemos una lucha como tal en contra, es una pacificación del país. Y 29 estados de la República, que también hay que decirlo, agradecemos mucho la coordinación con los gobernadores y con las gobernadoras, 29 estados de la República presentan una disminución. Había estados de la República que por 10 años seguían subiendo y subiendo y subiendo y subiendo y que ahorita, a pesar de que pueden estar en primero o segundo lugar, ya representan una disminución a la baja. Y este 48% menos de homicidios a menos de 2 años de la administración de la presidenta, repito, no es una tarea terminada, no es una actitud triunfalista de ninguna manera, ni autocomplacencia, es todo lo contrario, es que la ciudadanía sepa que estamos trabajando todos los días en el Gabinete de Seguridad o en los estados para que disminuya. Por ejemplo, está el caso de Guanajuato. Guanajuato es históricamente, gobiernos panistas, el número 1 de homicidios, por lo menos desde hace 14 años. Sí, y ahorita, a pesar de que sigue estando en los primeros lugares, ya presenta una disminución a la baja. Y Guanajuato es muy importante, con la gobernadora hemos tenido una muy buena coordinación. Cuando entró la presidenta en su administración, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero, los 5 primeros meses de la administración de la presidenta, Guanajuato continuó la alza. Sí. En febrero se realizan por parte de la Secretaría de Defensa Nacional, Marina y Secretaría de Seguridad, con información del Centro Nacional de Inteligencia, 3 operativos en 3 estados de la República, Guanajuato, Jalisco y Yucatán. Se detienen a líderes que estaban fuera de Guanajuato, menos 1, y después de esa detención, es muy claro el punto de quiebre, comienzan a bajar los homicidios, más muchísimas detenciones que se han realizado. Y aquí de los 4 ejes de la estrategia de la presidenta, pues sí exaltamos y reconocemos la coordinación. O sea, cuando hay coordinación entre las instituciones del Gabinete de Seguridad con las entidades federativas, hay un gran resultado. Bueno, pero nos estabas contando. Entonces, la presidenta le dan el parte estado por estado, noticias buenas, noticias malas, los casos más importantes, y hasta donde yo sé, ella como que les tiene un seguimiento personal a ustedes, ¿no? Sí, bueno, el gabinete, sí, no, tiene un seguimiento muy puntual. Ella lleva una bitácora muy estricta y al día siguiente o a los 2 días está preguntando exactamente la novedad de lo que instruyó, porque no es lo mismo solo que se le presente qué ocurrió. Ahí le gira instrucciones directamente al general secretario, al almirante secretario, a mí, a la Fiscalía General de la República, a quienes se les tenga que girar, y obviamente nosotros al día siguiente o esa misma tarde tenemos que informar pues lo que se hizo conforme a su instrucción. Bien, esto es en cuanto a este tema, pero teníamos uno que era que cuando se anunció que México iba a ser sede compartida del Mundial para 2026, esto fue en 2016 o 2018, con Enrique Peña Nieto, se empezó a hablar de que era imposible que México hubiera un Mundial por la violencia. Sí. Por la inseguridad, por la violencia, por el crimen organizado. ¿Qué les dijo la presidenta
para que este mundial saliera, y esto lo digo yo y porque soy testigo, saliera como nunca se hubiera pensado. Sí, fue sin duda. Omar García, pues es que cuando hay una coordinación, este país funciona. Sí, y creo que la lección más importante del plan Kukulcán es, bueno, cuando hay una coordinación, pero también que tiene que haber un liderazgo. Sí. Y el liderazgo que fue de la propia presidenta supervisando todos los días en el gabinete de seguridad cómo iba el plan Kukulcán, más la coordinación entre el gobierno federal, las dependencias federales, más de 20, con los gobiernos estatales, pues esto se puede replicar en muchísimas otras cosas. Pues espero que así sea porque este país sí merece que ya se le dé un vuelco. Yo veo indicios, ¿sí? Y sobre todo que sí se puede, porque se ha podido. Se ha podido lo que había sido imposible. Repito, de Fox se duplican los homicidios con Calderón de 60,000 a 120,000. Se duplican los homicidios. De Calderón a Enrique Peña Nieto suben de 120,000 a 156,000. Y de Enrique Peña Nieto a Andrés Manuel López Obrador suben de 156,000 a 202,000 homicidios. Hoy estaríamos al nivel de menos de 100,000. Sí. Digo, anualizándolo. Y esta tendencia, pues falta obviamente, es muy importante que los datos, siempre los datos del secretariado salen muy precisos, Joaquín. Se da un preliminar, siempre, pero al final, Marcela Figueroa, como lo anuncia en las mañaneras, ya cuando se da en la mañanera, se da el dato con información de todos los estados de la República, de las fiscalías. Al final de cada mes, muchas veces hay un ajuste que inmediatamente se publica. Inmediatamente se publica si llega a haber un hallazgo después, etcétera. O sea, no hay manera de que haya una información que no sea correcta y validada por el gobierno federal, pero también por los estados de la República. Bien, entonces, de prioridades estamos. Crimen organizado, complicidades del crimen organizado, extorsión, violencia, inseguridad, que ha habido una percepción de que se está mejorando eso mismo, sí, la percepción de seguridad, como que se está reduciendo la percepción de inseguridad en algunos lugares que parecía imposible. Sí, la percepción de seguridad, en la última que sacó Ensu, sí todavía falta muchísimo por hacer, muchísimo, pero es importante decir que bajó 3 puntos comparado con el año pasado. No es lo suficiente, pero bajó. Entonces tenemos que continuar que baje la percepción. ¿Cuántas horas duermes al día, Omar? Pues las suficientes, sí, las suficientes. ¿Qué son suficientes para ti? Pues depende del día, No, si tienes que estar antes de las 5:30 en Palacio. Creo que dormimos un poco más que la señora presidenta, entonces con eso ya la libramos. Porque ya a las 4 ya está llamando. Sí. Tengo referentes. Sí, así no, es. claro.